Un saludo a todos y sean bienvenidos a Ortografía Integral, un canal creado para recordar las normas gramaticales y ortográficas de manera rigurosa, pero mediante un lenguaje de fácil comprensión, ya que los años de experiencia aseguran que un término excesivamente complicado o académico puede ser una barrera entre la persona interesada en aprender y el conocimiento. Dicho esto, entremos en materia. Hoy hablaremos de las preposiciones, una de las categorías gramaticales menos estudiadas y causante de un gran número de errores de sintaxis y en consecuencia de ortografía. Las preposiciones son las palabras abstractas que sirven para introducir las ideas, pero aportándoles determinado sentido. Veamos un modo en que una preposición puede afectar la ortografía. La admisión a la competencia depende tanto del peso como de la talla. Esta oración no lleva coma porque el verbo depender rige la preposición de, y no se debe separar el verbo de la preposición que rige, ni mediante cualquier otro signo de puntuación, salvo que se interponga con un inciso o conector que así lo requiera. La admisión en el concurso depende, hasta donde yo sé, tanto del peso como de la talla. Otro error frecuente es cambiar las preposiciones por asociación de connotaciones, como en los dos casos siguientes. El verbo esforzarse tiene una connotación similar al de empeñarse. Sin embargo, rigen diferentes preposiciones. No sería correcto decir se esforzó en sacar buenas notas, ni se empeñó por conseguir buenos resultados, sino se esforzó por sacar buenas notas y se empeñó en conseguir buenos resultados. O la pelea acabó con la expulsión del jugador. Aquí el error es por ambigüedad, porque se puede entender que la pelea puso fin a la expulsión del jugador y que fue reincorporado al equipo, cuando ha ocurrido todo lo contrario. Las cosas empiezan por y terminan en. La pelea empezó por un malentendido y terminó en la expulsión del jugador. Veamos otro ejemplo en el que la ausencia o presencia de la preposición en es capaz de cambiar la estructura gramatical y ocasionar cambios ortográficos. En los países africanos visitados existen ciertos avances en el control del ébola. Aquí es necesario usar una coma después de la palabra visitado, dado que el complemento circunstancial del lugar ha sido antepuesto. Indica que está precisando el lugar donde ocurre la acción. Pero cuando eliminamos la preposición y la oración se convierte en los países visitados mostraron ciertos avances en el control del ébola, entonces se debe omitir la coma porque el sintagma inicial ahora es sujeto, porque los artículos sí pueden introducir los sujetos. Y es un hecho que no se debe separar por coma, sujeto y verbo. Otro ejemplo más de la influencia de las preposiciones en la sintaxis. Supongamos que Maritza ha salido del hospital. Solemos decir, a Maritza le dieron de alta. Pero esto es un error, porque lo correcto es, a Maritza la dieron de alta. En esta locución con preposición, el referente de persona es el complemento directo. Y por eso el pronombre que le corresponde debe concordar con su número y su género. Sabemos que es complemento directo, porque cuando la pasamos a pasiva, que es una construcción en la que el complemento directo pasa automática e inequívocamente a ser el nuevo sujeto, diría así. Maritza fue dada de alta, lo fue. Pero si en vez de la locución con preposición usamos la expresión dar de alta, entonces este es el complemento directo del verbo dieron, y Maritza pasaría a ser ahora el complemento indirecto. Entonces si decimos, a Maritza le dieron el alta, se la dieron. El alta le fue dada a Maritza. Aquí es válido añadir una excepción, y es que el caso que la persona que haya sido dada de alta sea masculino y singular, la RAE acepta el uso de le, tanto para el directo como para el indirecto. Pero repito, exclusivamente con estas dos condiciones y sin dejar de considerarlo un caso de ley. A Vicente le dieron el alta, a Vicente le dieron de alta. El mal empleo de las preposiciones no es asunto de tener mayor o menor nivel educacional. Y hoy me encargaré de demostrarlo con algunos ejemplos reales tomados de la prensa que reincide en no tomar cuidado en el uso de las preposiciones. Y esto hace que el error se propague y se generalice. Veamos uno. Informe de la ONU concluye que en Chile se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. Sin la menor idea de si la afirmación es cierta o no, puedo decir que la preposición a está mal empleada, porque la a indica un sentido de movimiento, una dirección,
mientras que de alude a lo perteneciente o relativo. Informe de la ONU concluye que en Chile se han producido un elevado número de violaciones graves de los derechos humanos. Por cierto, esta oración también adolece de discordancia, porque el sujeto un elevado número de violaciones graves es singular, y en consecuencia la forma verbal debió ser se ha producido. Aunque sería bastante tedioso hacer una larga lista de se dice o no se dice, creo que es oportuno mencionar un par de ejemplos más para explicar sobre qué bases se elige la preposición más adecuada, en los casos en que el verbo no la rija. Bajo radio de acción de una gran borrasca. La preposición bajo es muy clara en cuanto a su significado, que contrasta abiertamente con el significado de radio, que es el espacio circular alrededor de un punto exacto, limitándolo, por lo que la preposición idónea habría sido dentro o en el radio de acción. Hospital de Santiago está lleno de niños afectados de dengue. Es una construcción resultativa con valor de pasiva estática, en la que dengue, o sea la enfermedad, funciona como el complemento agente que ha afectado a los niños. Por lo tanto, la preposición que le corresponde es por. Hospital de Santiago está lleno de niños afectados por dengue. Resulta difícil explicar por qué se producen estas confusiones, generalmente intercambiándolas. Por ejemplo, en el caso anterior se cambió por de. Ahora en este ejemplo ocurre lo contrario. Condena a exalcalde apurmeño acusado por delito de corrupción, cuando debió decir acusado de, porque corrupción es el nombre del cargo penal del que se le acusa. Recientemente se han incorporado nuevas preposiciones. Entre ellas están mediante, durante, versus y vía. Esta última solo cuando significa sistema de comunicación o transporte, vía email, vía telefónica, vía terrestre o marítima. Y es bueno no confundirla con el sustantivo vía cuando significa ruta, camino, carretera, etc. Mientras que la antigua preposición pro fue trasladada al grupo de los prefijos, pero con el mismo significado, a favor. Es una organización pro vida. Por cierto, las locuciones a favor y en favor se pueden usar indistintamente con el significado de en beneficio o provecho de alguien. El canal organizó un maratón en o a favor de los damnificados. En cambio, si se quiere decir en el mismo sentido que una fuerza o corriente y recibiendo por tanto su ayuda, como en se fue caminando a favor del viento como un velero, no es admisible el uso de en favor. Siempre será a favor. Por su parte, en beneficio o a beneficio son expresiones correctas, pero con diferentes matices. A beneficio se emplea cuando se trata de herencia, o sea, un asunto de propiedad, más bien sobre lo legal, destinados a personas específicas, mientras que se reserva en beneficio cuando se trata de una acción y no de un documento, algo así como para beneficiar. Todo lo he hecho en beneficio de mi comunidad. Existe un tipo de oración denominada ecuacional, que se vale de las preposiciones para hacer énfasis sobre determinado elemento de esta. Generalmente se antepone el verbo ser, pero pueden verse con diferentes preposiciones. En estas oraciones es necesario que la preposición se repita en las dos secuencias. Fue con un gancho con lo que pude abrir la puerta. Por esa ruta fue por la que vine. Es con Camilo con el que quiero hablar. Fue a Tomás a quien vi. Y no fue un gancho con lo que pude abrir la puerta. Por esa ruta es la que vine. Es Camilo con el que quiero hablar. Fue Tomás a quien vi. También se incurre en la omisión de una de las preposiciones cuando se emplean dos verbos regímenes diferentes. Esto ocurre a veces por la necesidad de no repetir una palabra. Ante estos casos, lo que debemos hacer es usar pronombres relativos o personales. Ángela se dedicó y destacó en el deporte. Dedicarse y destacarse tienen preposiciones diferentes y ambas deben aparecer en la oración. Ángela se dedicó al deporte y se destacó en él. Abusaba y maltrataba a los animales. Abusaba de los animales y los maltrataba. El licenciado aboga y protege a su cliente. Aboga por su cliente y lo protege. Ya por último, quisiera aprovechar y responder una pregunta que me han hecho repetidamente y es cuándo separar la secuencia porque. Ciertos verbos o formas verbales que rigen la preposición por
como son optar, velar, caracterizarse, impacientarse, estar ansioso y otros, forman la secuencia porque, de manera separada, cuando la oración subordinada está introducida por el nexo relativo que el jurado se decidió porque se anulara la sentencia. Los mariscos se caracterizan porque suelen provocar alergias. El éxito de una carrera pasa porque estudies todos los días, en las que la subordinada no explica una causa directa, pero este será tema para otro video. Por ahora me despido hasta el próximo encuentro, que será aquí en Ortografía Integral. Muchas gracias y nos vemos.